Ahora continuamos en listar los estudiantes que tenemos creado en la tabla aquí en el componente. Entonces, si vemos, ya terminamos de registrar, ¿verdad? Ya registramos, todo bien, pero hace falta mostrar en una tabla la información de todos los estudiantes que existen en nuestro aplicativo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos al componente, gestionar estudiantes, que gestionar estudiantes es el que aparece aquí, este de acá, y vamos a agregar una tabla debajo de él. Entonces, venimos al componente. Ese componente lo único que tiene es el botón, este que aparece acá, que lo que hace es abrir el modal. Vamos a agregar acá una tabla. Entonces, vamos a hacer uso de la tabla de Bootstrap. Una tabla de Bootstrap. Vamos a la documentación. Agregar una tabla. Una tabla de tipo hover. Vamos a copiarla un momento para verificar que está apareciendo bien. Vamos a agregarla. Listo, ahí apareció la tabla y vamos a apartarla un poquito más del botón, darle un espacio un poquito más arriba. Vamos a ponerle un margin top de 4, por ejemplo. Sí, listo, ahí que es aparte. Y vamos a dejar solamente lo que necesitamos. Necesitamos solamente una fila para hacer el recorrido. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto. Y vamos a crearle las columnas que necesitamos. Eh, entonces, en la tabla podemos poner solamente la información que queramos. ¿Sí? Entonces voy a poner yo todas. Voy a poner el tipo de identificación, el número de identificación, el nombre, apellido, fecha de nacimiento y el tipo de sangre. Entonces vamos a crear los encabezados de esa tabla. Entonces va a llamar uno tipo de identificación, otra se va a llamar número de identificación, otro se va a llamar nombre, otro se va a llamar apellido, fecha de nacimiento y el tipo de sangre. Se va a llamar tipo de sangre. Este se va a llamar número de identificación. Este se va a llamar nombre. Se va a llamar apellido. Este va a llamar fecha de nacimiento. Esas son las columnas, ¿no? Las columnas de los encabezados. Entonces, tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre. Y ahorita vamos a hacer el recorrido de los estudiantes que existen. Entonces, este sí es muy sencillo. Solamente enviar la petición al listar todos y listo. Entonces, vamos a crear acá una lista pública para que podamos acceder del HTML. Entonces, vamos a crear una lista que se llama lista o vamos a crear una que se llama estudiante simplemente. Estudiante va a ser de tipo estudiante, va a ser una lista de tipo estudiante y vamos a inicializarla en vacío. ¿Sí? Vamos a inicializarla en vacío. Y esta lista la vamos a recorrer acá en un for, en el tr, en la fila, por cada registro que exista en la lista, ¿sí? Por cada registro que exista en la lista, él hace un for each y cada registro agrega una fila en la tabla. Entonces vamos a hacer acá un ng-for, vamos a decirle que va a llamar ítem y va a recorrerse de la lista estudiantes y lo que va a hacer acá es poner cada una de los datos que queramos mostrar. Te vas a mostrar el tipo de identificación, la misma cantidad de columnas del encabezado, vamos a crearle la misma cantidad de columnas en la fila, pero del cuerpo. Entonces vamos a crear el tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre. Y ya vamos a acceder a los valores, pero del atributo ítem, del recorrido que está haciendo el ng-for. Entonces vamos a agregar ítem punto tipo de identificación. Recordemos que aquí estamos, cuando decimos ítem, estamos accediendo al registro de tipo de objeto estudiante. Entonces, si decimos ítem, estamos accediendo a ítem punto el atributo que tengamos dentro. Tipo de identificación es un objeto, no un ID. Entonces, para acceder al nombre del tipo de identificación, decimos ítem.tipo de identificación punto nombre, porque estamos accediendo al objeto. Entonces, de esa manera ya accedimos al tipo de identificación. Vamos a acceder ahorita al número de identificación. Número de identificación si es propio del modelo como tal. Vamos a agregarle el nombre, ítem.nombre. Vamos a mostrar el ítem.apellido. Vamos a mostrar el ítem.fecha de nacimiento. Y vamos a mostrar el ítem.tipo de sangre, punto nombre, porque eso también es una relación y es un objeto. Tipo de identificación, número de identificación,
nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, punto, nombre. Listo, con esto ya tendríamos la tabla hecha sin todavía hacer la petición, todavía apenas está vacía. Entonces podemos revisar que acá la tabla ya está creada, pero obviamente no hay datos porque todavía está vacía, no hemos hecho la petición, pero entonces ya tiene el encabezado de cada uno. Tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido y los demás datos. Entonces lo que vamos a hacer es la petición. Cuando ingresen a esta componente, por ejemplo, yo ingreso a este componente, ¡pum! De una vez él carga, hace la petición. Entonces vamos a hacer la petición. Acá ya esta tabla ya la está haciendo todo bien. Podemos cerrar el HTML y vamos a revisar aquí. Vamos a agregar un método llamado listar estudiantes, por ejemplo. Un método llamado listar estudiantes. Y lo que va a hacer ese es hacer el servicio, hacer uso del servicio estudiante service. Va a ser uso del servicio listar todos. Listar todos. .subscribe para que envíe la petición. Y vamos a el error, por si de pronto genera un error, vamos a decir ha ocurrido un error al listar los estudiantes. Pero entonces si no genera error, entonces lo que hacemos es darle valor a los estudiantes, a esta lista de estudiantes, que es la misma que recorre la tabla, igual a res, lo que nos dé la respuesta. Y este método todavía no ha sido llamado y lo llamamos apenas inicia el componente. Listar estudiantes se llama una vez apenas inicia el componente. Y con eso ya estaríamos listando. Apenas entre el componente, de una vez la lista va a tener todos los estudiantes que existan en la tabla porque va a ser una petición y ya la tabla va a contener los registros que tiene por dentro. Entonces vamos a guardarlo y vamos a revisar y listo. Vea, si revisamos, vamos a limpiar acá la network y vamos a devolvernos los estudiantes. Apenas yo entre los estudiantes, él hizo la petición al método get, a la API estudiante, ¿sí? Y acá nos retornó cada uno de los registros. Lo mismo que habíamos hecho la prueba también en el Postman, pero ya acá en Angular. Entonces, vea, acá ya vemos todos los datos de cada uno de los estudiantes que existen en la tabla. Vea, acá hay 3 registros. Entonces, aquí mostrará todos los estudiantes. Tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y el tipo de sangre. Y ya con eso, ya terminarían las tablas. Vamos a agregar los botones de acciones. Simplemente que no hagan nada, simplemente que estén ahí los botones y terminamos. Cerramos el TypeScript, vamos al HTML y vamos a agregar acá una nueva columna que se llame acciones y un nuevo TD, que sería la misma columna debajo de acciones, que lo que haga es agregar unos botones de Bootstrap. Vamos a buscar un button grow, este button grow, voy a agregarlo aquí, pero solamente va a ser 2 botones, uno que se llame editar y otro que se llame eliminar. El editar va a ser de color azul, va a ser secondary, no, va a ser primary. Y el eliminar va a ser danger, para que aparezca en rojo. Vamos a quitar esto. Y lo que van a hacer es editar, es presionar clic en la función, en el método de editar, y va a enviarle el ID del recorrido. Entonces, item.id. Y el eliminar, lo que va a hacer es enviarle al método eliminar y también le va a enviar el item.id que está en el recorrido. ¿Sí? Entonces, si es el estudiante número 1, le va a enviar el ID del número 1. El estudiante número 2, el ID del número 2. Recuerde que esto es un for que está haciendo. Entonces, eso va siendo variable. Entonces, este método vamos a tener que crearlo acá en el TypeScript, editar y el método eliminar. ¿Sí? En este momento lo vamos a dejar vacío. Simplemente vamos a crearlo. Vamos a crear el método editar y vamos a crear el método eliminar que recibe un ID y el editar también recibe un ID y listo. Solamente lo dejamos vacío porque para el próximo video es que vamos a editar y luego vamos a eliminar. Entonces vamos a guardarlo, vamos a verificar y listo. Aquí tenemos las acciones. Agregamos una nueva columna de acciones que cuando presione editar
va a editar, va a hacer lo que tenga que hacer para editar, abrir el modal y eliminar igual. En este momento no está haciendo nada, lo continuamos en el próximo video.